Bien, buenas tardes. Esta es la clase número 1 de cáncer de cuello. Eh, Cuando hablamos de cáncer de cuello estamos hablando de una patología que tiene íntima relación con un virus, el virus papiloma humano o HPV, Human Papilloma Virus en sus siglas en inglés. Es un virus de la familia Papilloma Virus y es un virus que tiene un árbol filogenético muy grande. Ah, presenta múltiples subtipos virales, entre los cuales reconocemos subtipos virales de alto grado y subtipos virales de grado intermedio y de bajo riesgo. Los subtipos virales de alto grado son aquellos que presentan capacidad oncogénica, es decir, que tienen la capacidad de transformar las células en células neoplásicas. Los subtipos virales de bajo riesgo son aquellos que no tienen esa capacidad y que frecuentemente se encuentran asociados con verrugas anogenitales. Hay más de 100 subtipos virales identificados. Hasta hace unos años, 30 a 40 eran los que comprometían la región anogenital, dentro de los cuales 15 o 20 eran oncogénicos. En el mundo prevalecen los subtipos virales de alto grado 16 y 18, ya que estos se encuentran en la mayoría de los cánceres cervicales en el mundo, en más del 70% de los casos. Decíamos que los subtipos virales no oncogénicos prevalentes en el mundo son el subtipo viral 6 y 11, como ya dijimos, frecuentemente asociado con verrugas anogenitales. El virus es un virus que infecta piel, infecta mucosas, utiliza la maquinaria biosintética de las células, dificultando el desarrollo de antivirales. Por lo tanto, no tratamos la infección, sino las enfermedades asociadas. La gran mayoría de las infecciones dan lesiones benignas, pero una minoría progresa a lesión maligna. Presenta una incubación de 1 a 8 meses con un crecimiento activo de 3 a 6 meses y una contención en el hospedador de 36 meses. Presenta un estadio tardío de evolución que puede ser ya sea con remisión clínica, persistencia o progresión. ¿Qué significa esto? Significa que más del 97% de las mujeres que se infectan con algún subtipo viral del virus papiloma humano lo eliminan o lo inactivan, llevándolo consigo en forma latente por el resto de su vida sin capacidad de infección o consecuencias oncopatogénicas. Desde el momento que se produce la infección viral de las células, hay un periodo ventana en el cual las células no muestran las modificaciones citomorfológicas que nosotros llamamos efectos citopáticos virales y que nos permiten visualizar al microscopio las lesiones virales. Si nosotros tomamos un Papa Nicolau en ese periodo ventana, este Papa Nicolau va a ser negativo. Posteriormente, si nos encontramos con las modificaciones citomorfológicas que nosotros o que nos permiten a nosotros poder visualizarlas como compatibles con lesión viral, entonces nosotros diagnosticamos o interpretamos ese Papa Nicolau como una lesión viral, en este caso de bajo grado en tanto y en cuanto no haya progresado ya. En la periodo ventana de remisión clínica, significa que si la mujer lo elimina o lo inactiva al virus, deja de modificar la célula en su citomorfología, por lo cual esta vuelve a la normalidad y de alguna manera, entonces si tomamos un PAP en este periodo, este va a ser negativo. Recién durante un periodo de persistencia viral de 2 años podemos decir claramente que hay una persistencia del virus.
Lo que nosotros no sabemos es si este subtipo viral que ha infectado en estos momentos a la célula es un subtipo viral de bajo grado o es un subtipo viral de alto grado con capacidad oncogénica. En esta microfotografía nosotros podemos reconocer el útero en un corte transversal o sagital. El fondo del útero, en este caso lo podemos reconocer, hay una espesor miometral y la cavidad endometral. El exocervix y el endocervix. El exocervix se encuentra tapizado por un epitelio pavimentoso estratificado glucogénico en el cual se reconocen células perfectamente dispuestas en orden arquitectural y con células basales dispuestas en forma ordenada en empalizada por encima de la membrana basal, mientras subyace el tejido conectivo correspondiente al corion. El endocervix se encuentra tapizado por un epitelio endocervical simple mucosecretante. La unión de ambos epitelios constituyen lo que nosotros denominamos unión escamo-columnar, y esta unión, o a nivel de esta unión, durante el transcurso del tiempo, se van produciendo modificaciones adaptativas en el epitelio, por el cual, mediante un fenómeno que se denomina prosoplasia, se produce el reemplazo de las células endocervicales mucosecretantes cilíndricas del epitelio endocervical por un epitelio metaplásico escamoso inmaduro. De esta manera se constituye o se forma lo que es la zona de transformación, que es una zona de fragilidad mecánica a partir de los microtraumas y con una baja densidad de células de Langerhans, que son células presentadoras de antígeno o conocidas como una de las primeras barreras del sistema inmunológico a nivel de los epitelios, con una importante fragilidad inmunológica. El epitelio, entonces, de esta manera constituido a nivel de la zona de transformación, sufre pequeñas microrajaduras por los microtraumas ocasionados, generando que las partículas virales puedan ingresar y ubicarse en las células basales más inmaduras del epitelio. Como decíamos, el virus, que es un ADN, por lo tanto, se integra al DNA de la célula, modifica la maquinaria biosintética de la misma y genera oncoproteínas que actúan sobre los oncogenes supresores tumorales de la célula normal. De esta manera actúa sobre P53 a través de una oncoproteína E6 y el del retinoblastoma a través de una oncoproteína E7, E6 actúa sobre P53. P53 es quien de alguna manera nosotros, entre comillas, denominábamos el vigilante, ya que es quien le informa a la célula que ha hecho una copia errónea de su ADN y por lo tanto tiene que apoptosarse. Retinoblastoma actúa sobre el ciclo celular, progresando en la proliferación de la célula y evitando la apoptosis de la misma. La oncoproteína E2 es la que de alguna manera permite la persistencia del virus dentro de la célula. El virus de esta manera replica en las células y durante el proceso de migración celular, en lo que sería el reemplazo de todos los epitelios, como ocurre en todos los epitelios normales, cuando llegan a la superficie, se desprende con las partículas virales activas para infectar al otro huésped. Bien, buenas tardes. Vamos a seguir con la clase número 2. En la clase número 2 vamos a hablar de la historia natural de la infección por el virus papiloma humano y el desarrollo del cáncer cervical.
Cuando hablamos de la historia natural de una enfermedad, estamos hablando de su patogenia desde el inicio hasta durante el camino y desarrollo hasta, en este caso, la transformación en un cáncer, sin ningún tipo de intervención externa o control de la lesión. Eh, la microfotografía que nos vemos en la primer cuadro superior, en el cual reconocemos la infección transitoria, podemos observar las células cariopicnóticas y las células endocervicales normales y subyace por debajo nos encontramos con una superficie mucosa rosada o brillante a la colposcopía del exocervix en una mujer nulípara. En el segundo cuadro de la infección transitoria podemos observar las modificaciones citomorfológicas a las cuales hacía referencia hoy en la clase número 1, donde reconocemos los efectos citopáticos virales y por debajo una lesión leucoplásica con una extropión del endocervix, que es la proyección del endocervix hacia afuera del OCE. Si nosotros tomamos una muestra en este lugar, en este momento, en el periodo ventana de efecto citopático viral, vamos a reconocer la lesión compatible con una lesión de bajo grado vinculable al virus papiloma humano. En este periodo, periodo de infección transitoria o de actividad proliferativa, es un periodo donde el virus tiene una enorme capacidad de infección. A partir de aquí, decíamos nosotros en lo que es la secuencia de seguimiento de la lesión, la paciente puede inactivarlo en más del 97% de los casos o eliminarlo y llevarlo consigo en forma latente el resto de su vida sin capacidad de infección ni consecuencias oncopatogénicas. Si lo elimina o lo inactiva, estas modificaciones citomorfológicas o citopático-virales desaparecen y la célula vuelve a la normalidad. En caso de que el virus no sea inactivado o no sea eliminado, pueden pasar dos cosas. Una es que sea una infección por un subtipo viral de bajo grado sin capacidad oncogénica, por lo cual puede persistir en el tiempo y no transformarse, o persistir en el tiempo a partir de una infección con un subtipo viral de alto grado y transformarse. En el recuadro subsiguiente, donde en el cuadro superior encontramos la infección persistente, reconocemos las células donde ya muestran un tenor displásico muy importante con una alteración citomorfológica y una alteración de la relación núcleo-citoplasmática importante con núcleos hipercromáticos, ¿sí? Y fíjense ustedes la relación con la única célula normal que se encuentra en el recuadro. Eh, este- esta lesión, si nosotros la tenemos que interpretar en un Papa Nicolau, la interpretamos como una lesión intraepitelial escamosa de alto grado o high SIL, eh, y se correspondería con lo que a la toma biópsica de confirmación podría corresponderse con lesiones preneoplásicas que vamos a ver en un momentito más, que son el SIN2, SIN3 o carcinoma in situ. Ah, con el correr de los años, aproximadamente de 10 años o más, se termina desarrollando un cáncer invasivo. Y significa esto que del carcinoma in situ, que es la neoplasia con capacidad para romper la membrana basal, ya se ha vuelto infiltrante. En la última macrofotografía de una imagen colposcópica de una lesión vegetante
congestiva y hemorrágica. En estas microfotografías nosotros podemos hacer una correlación con los hallazgos citológicos vistos en en el power anterior. El epitelio normal, como bien lo habíamos descrito, estratificado con células bien espaciadas en forma ordenada y con una arquitectura basal importante, normal en empalizada. Y finalmente, la lesión de bajo grado, donde empiezan a aparecer en el epitelio modificaciones citomorfológicas compatibles con lesión viral. Este recuadro pertenece a lo que habíamos visto hoy como infección transitoria o de enorme actividad proliferativa y no de persistencia. Si nosotros tomamos una biopsia en relación con la etapa de persistencia o de transformación, vamos a reconocer las alteraciones morfológicas que comienzan a aparecer en lo que sería la neoplasia intraepitelial cervical grado 2 en el recuadro. Finalmente, SIN3 y carcinoma in situ. Fíjense cómo la actividad proliferativa epitelial de alguna manera muestra un agrupamiento importante que completa todo el espesor del epitelio sin poder discernir citoplasmáticamente una célula de la otra. Toda mujer está en riesgo de adquirir un virus papiloma humano de tipo oncogénico. Las evidencias demuestran que el ADN del HPV se encuentra en el 99.7% de los cánceres cervicales, indicando una relación causal entre la infección por HPV y el cáncer cervical. En el mundo, sí, la magnitud del problema es evidente. 500.000 de cánceres nuevos por año, 10 millones de lesiones de alto grado, 30 millones de lesiones de bajo grado y más de 300 millones de infectados, con un 80% de mortalidad en los países subdesarrollados, con un costo social y económico a la población y la comunidad más que importante. Un 1 o 2% de la población sexual activa tiene verrugas genitales. ¿Por qué una mujer puede tener persistencia del virus y por qué otra mujer no? Esa es la pregunta quizás que uno debiera hacerse para tratar de entender que existen factores que condicionan y que ciertos terrenos sean predispuestos para la infección y persistencia del virus y para no su inactivación y su eliminación. Los factores de riesgo para el cáncer cervical guardan relación con las características tanto del huésped como del virus, como exposición al virus papiloma humano, es decir, que el subtipo viral tenga capacidad oncogénica, que haya respuesta inmunitaria ineficiente por parte de la paciente y que existan cocarcinogénicos asociados, que son aquellos factores que estadísticamente se encuentran de alguna manera asociados a una mayor predisposición de ciertos terrenos epiteliales mucosos para la infección y persistencia viral, como por ejemplo ser el tabaco, inicio de relaciones sexuales a temprana edad, múltiples parejas, falta de barrera contraceptiva, ah, pacientes que son inmunodeprimidas o pacientes con algún trasplante, por lo tanto con tratamiento inmunosupresor. Por todo esto, nosotros entendemos que el cáncer de cuello es un problema de salud pública, pero que de alguna manera tiene un tratamiento porque puede detectarse a temprana edad y porque esto se encuentra de alguna manera abierto gracias a la comprensión adecuada de la historia natural de la enfermedad, lo cual nos permite de alguna manera tener un consenso sobre las mujeres que deben ser tratadas. Lo que de alguna manera nosotros tenemos que resolver es la accesibilidad a la salud y a los centros de salud por parte de las mujeres
con un programa de prevención que nos permita de alguna manera resolver la manera de trabajar en edad objetivo en el tamizaje de nuestras mujeres. Ah, Uno de los enormes problemas que teníamos es que era la falta ah, mm, de identificación de un vocabulario uniforme que de alguna manera nos permitiera reconocer o interpretar qué es lo que los patólogos decíamos y qué es lo que los ginecólogos pretendían que nosotros dijésemos o entendían. Es por eso que en la ciudad de Bethesda, en Estados Unidos, se realizó un consenso para tratar de resolver este problema y tener un idioma uniforme para la interpretación de las muestras citológicas. Las muestras citológicas actúan en función de si son muestras satisfactorias o no. De esta manera significa que si una muestra es satisfactoria, es una muestra que se puede leer e interpretar sin ningún tipo de problema. La insatisfactoriedad de una muestra tiene que ver con una muestra mal tomada, mal fijada con el spray o en todo caso también cubierta en más de un 70% de su superficie por un proceso inflamatorio importante que no nos permite visualizar con nitidez los cambios citomorfológicos celulares. Los procesos inflamatorios que pueden ser de alguna manera asociados a estructuras micóticas, trichomona vaginalis, actinomices, entre otros, y eh, eso nos le da al ginecólogo la información también necesaria para tratar a la paciente, eh, limpiar ese cuello y volver a tomar una muestra dentro de lo que son las características basales de un cuello. Las muestras satisfactorias pueden darnos diferentes opciones de interpretación diagnóstica. Si es en negativo, eh, según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, nos lleva de alguna manera a ver que esta mujer va a tener que realizarse un Papa Nicolau al año siguiente y si vuelve a ser negativo con dos Papa Nicolaos consecutivos negativos en una paciente que es responsable y que el médico conoce perfectamente, se la puede citar en una organización más secuenciada a los 2 o 3 años según criterio médico. ¿Por qué? Porque conocemos la historia natural de la enfermedad y con dos Papa Nicolau negativos en una mujer responsable de su salud y que nosotros conocemos, no nos va a desarrollar un cáncer de un año para el otro. En las lesiones que muestran efecto citopático viral compatible con una lesión de bajo grado, eh, mm, como habíamos visto en lo que es la historia natural y progresión de la enfermedad, las pacientes la pueden inactivar en los próximos meses, por lo que con una colposcopía, si tenemos un colposcopio a mano para tratar de ver ese cuello, simplemente para verlo, no para tocarlos más, simplemente hacemos un control a los 6 meses o al año según criterio médico, porque es muy probable que esa paciente elimine e inactive el virus en más del 97% de los casos. Muchas veces los procesos inflamatorios nos llevan a que las muestras presenten atipias celulares vinculadas con procesos irritativos, pero que nos hacen sospechar que podemos estar en presencia de una lesión de bajo grado, por lo que surge lo que se denomina el ASCUS, que son células escamosas atípicas de significado indeterminado, que son aquellas células que presentan modificaciones en las cuales nosotros no podemos resumir las patentes necesarias para arribar a un diagnóstico de certeza, pero sí sospechamos que hay una lesión de bajo grado. El seguimiento es exactamente el mismo que si fuese una lesión de bajo grado.
En caso de que la interpretación diagnóstica nos lleve a una lesión de alto grado, es urgencia realizar una colposcopía para visualizar la lesión y una biopsia para la confirmación de la lesión de alto grado. De la misma manera, células atípicas de significado indeterminado, pero que se encuentran más cerca de modificaciones que nosotros podemos interpretar como probables lesiones de alto grado, surgen entonces en la sigla ASC-H, que son células escamosas atípicas. No se puede descartar una lesión de alto grado. De esta manera, nosotros seguimos de la misma manera que si fuese una lesión de alto grado confirmada o interpretada con nitidez, es decir, se realiza la colposcopía, la visualización de la lesión probable y la confirmación o no de una lesión de alto grado. Si sospechamos una lesión de alto grado, pero no la podemos interpretar citológicamente, debemos inmediatamente confirmarla o no mediante una biopsia. A nivel del canal endocervical, también encontramos lesiones que tienen que ver con procesos atípicos glandulares de tipo adenocarcinoma, como su nombre lo indica, neoplasia epitelial maligna de origen epitelial glandular, con lesiones que pueden ir también desde lesiones perfectamente identificables o lesiones glandulares con atipia también de significado indeterminado. Nosotros en este caso lo que realizamos es un cepillado endocervical para poder de alguna manera rescatar células del canal y ver cómo se encuentra el mismo. Ah, Decía hoy yo, los criterios para definir el blanco etario de tamizaje en función de lo que nosotros hablamos. Tenemos una población de una enorme actividad viral joven que en su mayoría, en el 97% de los casos, va a eliminar o inactivar y en función del progreso de la historia natural de la enfermedad, entendiendo de que tiene que pasar más de 10 años para que se realice, para que se produzca la transformación neoplásica maligna. Tenemos un grupo etario de riesgo que está entre los 30 y 64 años, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, con terrenos de países que bajan este umbral en función de cómo se dan las estadísticas en sus propios terrenos. Por lo que en nuestro país nosotros lo tenemos aproximadamente a partir de los 25 años en adelante para encontrarnos con el grupo etario de tamizaje de riesgo donde se encuentran las lesiones de alto grado y las lesiones y los cánceres. Buenas tardes. Vamos con la presentación número 3 de cáncer de cuello. Ah, Hablábamos hoy en las anteriores presentaciones, tanto en la 1 como en la 2, de cómo el tamizaje de las mujeres lo realizábamos en función de la historia natural de la enfermedad. Ah, y entendiendo cómo teníamos que manejar los criterios de los grupos etarios de riesgo o de mayor riesgo para el desarrollo del cáncer en función o de las lesiones de alto grado en función de la progresión de los procesos infecciosos persistentes. Esta forma de tamizar de alguna manera se modifica en función de los cambios de paradigma en relación a la era de las vacunas. Todas las niñas nacidas a partir del año 2000 y a partir del año 2011 el carnet de vacunación obligatorio, estas niñas cuando cumplen los 11 años deben realizarse
la vacunación contra el virus VPH, virus papiloma humano. En un principio se utilizó la vacuna bivalente que integraba los subtipos virales de alto grado más prevalentes en el mundo, como bien lo dijimos en la clase inicial, que era el subtipo viral 16 y subtipo viral 18. No incluía los subtipos virales de bajo riesgo o de bajo grado en relación a las verrugas genitales, subtipo 6 y subtipo 11. En un principio se realizaban 3 dosis a los 0, 3 meses y 6 meses. Luego es cambiada la vacuna bivalente por la vacuna tetravalente, que incluye los subtipos más prevalentes de alto riesgo y los más prevalentes de bajo riesgo, 16, 18, 6 y 11 respectivamente. Se comprobó que no era necesario realizar 3 dosis, sino realizar 2 dosis a los 0 y a los 6 meses. Las dosis no deben, la segunda dosis no debe realizarse antes de los 6 meses, ya que ese es el periodo de inmunogenicidad necesario que el organismo requiere para eh, preparar el terreno con los anticuerpos para la realización de la segunda dosis. No sería problema en caso de que una niña adolescente no se realice la segunda dosis en tiempo y forma. Lo importante es cumplimentarla aún tiempo después de que no se debía, tiempo después que debía habérsela realizado. Si revisamos el carnet de vacunación de un adolescente que ha comenzado con su inmunogenicidad con una vacuna bivalente y no completó la misma, en función de que ya no se realiza con la bivalente, sino con la tetravalente, no se pueden completar las dosis con la vacuna tetravalente, sino que lo que tiene que hacerse es comenzarse desde cero con la tetravalente, nuevamente con 2 dosis, a los 0 y a los 6 meses. En aquellas niñas que nunca se realizaron la vacunación y que superan los 15 años, o inclusive en aquellos pacientes inmunodeprimidos o con inmunodeficiencias, se debe realizar la tetravalente y con 3 dosis, a los 0, a los 3 y a los 6 meses. En algunos países se está realizando la vacunación nonavalente. Las vacunas han demostrado seguridad, eficacia, inmunogenicidad para las infecciones por el virus papiloma humano y disminuye la carga de la enfermedad asociada al virus papiloma humano. A partir del año del año 2006, en los niños nacidos en el año 2006, comienzan también a recibir su vacunación en función de que lo que se trata de disminuir es la carga viral en un efecto rebaño, donde tanto adolescentes, niños o niñas de alguna manera se encuentran vacunados. Ah, la infección es alta al inicio de las relaciones sexuales. Hay más del 90% de ellas son transitorias. Hoy hablamos de que más del 97% de las mujeres lo inactiva lo elimina por su sistema inmunológico. Recordamos que la vacunación en niñas y en niñas a partir del año 2000 en su nacimiento y de niños a partir del año 2006. Y si nuestras adolescentes, nuestras niñas han recibido la vacuna en tiempo y forma y dosificación adecuada, estas niñas, salvo que queden embarazadas durante el transcurso hasta los 25 años, no debieran ser tocadas, salvo que se encuentren embarazadas. Ninguna mujer embarazada puede pasar por un centro de salud, un centro asistencial,
sin que se le revise el cuello o mínimamente se le interrogue inclusive si ha recibido la vacuna y si se ha hecho un Papá Nicolau en su defecto. Ah, entre los 25 y los 29 años, las mujeres debieran ser seguidas con el tamizaje de 1, 1, 2 o 3 según criterio médico, 2 Papa Nicolau consecutivos en años consecutivos negativos, citarla a los 2 o a los 3 años. En estos momentos nosotros tenemos una ventana de mujeres que tienen 20 años y que entre los 20 y los 25 años no han sido vacunadas porque han nacido antes del año 2000. Esa brecha se irá achicando con el correr de los años hasta que finalmente tengamos esa brecha totalmente sanada. Ah, eh, con el correr de los años a fines del siglo pasado, en la década del 90, fines de este siglo, del siglo pasado, se comenzaron a realizar pruebas de test de VPH, que son pruebas moleculares que tienen por fin detectar los subtipos virales de alto grado. Es por eso que en aquellos países en los cuales se encuentra implementado en forma regular, la Organización Mundial de la Salud pide que a las mujeres de 30 años de edad en adelante se les realice el test de VPH, que es la detección de un subtipo viral de alto grado. Se dice que no se debe realizar en mujeres menores de 30 años porque esto conlleva un riesgo de sobrediagnóstico y sobretratamiento. Entonces, decía, a partir de la década del 90 se han desarrollado técnicas de biología molecular, como el test de VPH que permite detectar el DNA del VPH de alto riesgo oncogénico en las células del cuello del útero. El test de VPH es más sensible que la citología, ya que nos está diciendo está infectada con un subtipo viral de alto grado. Lo que no nos dice es qué tipo de interpretación citológica nosotros estamos haciendo de ese cuello en función de si eh, tiene una infección con un subtipo viral de alto grado y una lesión colposcópicamente detectable. El PAP sí lo interpreta, está, por lo cual nosotros podemos decir que el PAP es específico de lesión, pero no es sensible, ya que no nos permite decir si hay una lesión de bajo grado, si esta está en relación con un subtipo viral con capacidad oncogénica o no. Es por ello que en condiciones de accesibilidad de las pacientes a los centros de salud es necesario completar ambos métodos con un algoritmo de trabajo que incluye la detección del DNA del virus, la citología, la colposcopía y la historia natural de la enfermedad. Realizamos las dos muestras, una muestra de test de VPH dirigida y un Papa Nicolau. Mm, Efectores de salud para que les expliquen a las mujeres cómo realizarse el test de VPH en caso de dificultad para acceder al centro de salud. La mujer lo realiza en su casa, nosotros llevamos ese test para diagnosticar si se encuentra en presencia de un subtipo viral de alto grado y en caso de que sea positivo se aceitan los mecanismos necesarios para poder trasladar a la paciente a un centro asistencial, realizarle una colposcopía y en todo caso una biopsia dirigida. La autotoma ha ayudado a la accesibilidad justamente a los centros de salud y la única dificultad que nos diferencia con el
test de BPH dirigido es que no podemos realizar un Papa Nicolau en su casa. Está. eh, Hay suficiente evidencia científica que demuestra que las muestras obtenidas por la paciente es tan eficaz como la obtenida por un operador para detectar el BPH, y de esta manera, mediante el autotomas, captamos mujeres que de otro modo no podrían participar en el tamizaje. Respecto a las limitaciones del estudio colposcópico durante el embarazo, la interpretación de las imágenes colposcópicas debido a las modificaciones fisiológicas que sufre el cuello durante justamente la gestación hace que no todos los colposcopistas tengan la capacidad de diferenciar un cuello sano de un cuello gestante en tanto y en cuanto no estén entrenados. Se requiere un entrenamiento justamente para diferenciar las imágenes fisiológicas de las patológicas. Y durante el procedimiento es importante tranquilizar a las mujeres, ya que realizar un Papa Nicolau durante el embarazo es inocuo. Tampoco existe límite de edad gestacional para hacer el estudio y la única situación obstétrica que lo contraindica es la ruptura prematura de membranas. Les decíamos que los subtipos virales de bajo grado llevan a la proliferación de verrugas genitales. Los condilomas exofíticos durante la gestación se asocian a un alto riesgo de papilomatosis laringea del recién nacido, por lo tanto deben ser tratados durante la gestación independientemente de la edad gestacional. Tanto las modificaciones hormonales e inmunológicas que suceden durante el embarazo favorecen el crecimiento y la extensión de estas lesiones. Si nosotros tenemos una imagen de colposcópica y tenemos una detección específica por PAP de lesión de alto grado o bajo grado, eh, mm, la visualización colposcópica y la toma biópsica dirigida no tendría absolutamente ningún tipo de inconveniente y dependería de la gesta, la paridad y los factores obstétricos asociados. No sería una contraindicación realizar una colposcopía o una biopsia si, en todo caso, contraindicado está un cepillado endocervical. La finalización del embarazo por cesárea se realiza por causas obstétricas. Por lo tanto, el manejo conservador de pacientes con diagnóstico de lesión intraepiteliales en el embarazo con citología exocervical, colposcopía y biopsia exocervical dirigida es un método seguro y fiable. No obstante, también sabemos que los tratamientos excisionales del cuello uterino están asociados con un significativo riesgo para la madre y el feto, por lo que deben reservarse para los casos con evidencia o sospecha de cáncer por biopsia colposcópica. Una evaluación colposcópica cuidadosa, donde se puede excluir una microinvasión o un carcinoma invasor, permite al ginecólogo diferir el tratamiento posparto, el periodo posparto. ¿Cómo manejamos nosotros a las pacientes con lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado durante el embarazo? Ya dijimos que podemos realizar un PAP y una colposcopía, que es inocuo, que no debería traer absolutamente ningún tipo de problema. Si el PAP que es específico nos muestra una lesión de alto grado y la colposcopía es negativa, tenemos que hacer una reevaluación colposcópica. ¿Está? Y si esta es negativa, un control cada 3 meses hasta el término del embarazo. Si la evaluación colposcópica, la reevaluación colposcópica nos muestra una visualización anómala a nivel del exocervix, a nivel del cuello, entonces podemos realizar una biopsia bajo control colposcópico dirigido. Y esta puede ser en sus 3 resultados, negativa o una lesión de bajo grado, puede ser un HSIL o un cáncer.
Si es una lesión negativa, LSIL o HSIL, controlamos cada 3 meses hasta el término del embarazo. Y si es un cáncer, esto debe ser manejado según el trimestre del embarazo, de acuerdo al criterio del profesional a cargo. Muchas gracias.